sistema venoso de cabeza y cuello. Vamos a empezar con el tema de venas. Este tema es muy importante ya que no solo vamos a conocer las conexiones entre todas las venas del territorio de cabeza y cuello, sino que veremos algunas de las aplicaciones clínicas más importantes. Por lo tanto, debemos conocer dónde están estas venas, dónde están, cómo se van a relacionar con las otras venas, porque a partir de ellas vamos a entender ciertas situaciones que pueden atravesar la atención odontológica. Así que vamos a empezar de lo más general para ir profundizando en cada una de estas ramas y poder, al final de este teórico, poder entre todos, cuando nos reunamos, dibujar estas venas y tener todas las conexiones en un solo dibujo. Así que vamos a empezar. Como siempre, los puntos a tocar, vamos a ver algunas generalidades de las venas, que algo ustedes ya deben saber, y luego de las venas de cabeza y cuello, las principales, donde la yugular interna será un lugar de confluencia de muchas de ellas, si no casi todas, donde los senos de la dura madre, que nosotros ya hablamos de ellos, cuando hablamos de senos, nos tiene que venir a la cabeza occipital, nos tiene que venir a la cabeza temporal y, ¿por qué no?, efenoides o frontal. Si por casualidad no recuerdo senos relacionados a esos huesos, sin duda hay que repasarlo previamente. Colaterales de la yugular interna. Vamos a ver ramas que van a llegar muy importantes, como la vena facial, ¿sí?, que se va a relacionar con la vena maxilar, muy importante, y el plexo pterigoideo, y otras venas como la lingual, importante, y otras un poquito menos, tal vez más alejadas de nuestro territorio, pero dignas de conocer, como la tiroidea superior, faringe y tiroidea media. Veremos también la situación de estas venas yugulares externa y anterior para finalizar el tema. Así que empecemos como una definición de qué es una vena, ¿sí? Una vena es el conducto o vaso, como ustedes pueden leer, que va a destinar de llevar la sangre desde los capilares al corazón. Así que si nosotros vemos un poquito el sistema circulatorio, ¿sí?, nosotros sabemos que el sistema circulatorio se va a dividir en dos, en un sistema cardiovascular y en un sistema linfático. En este caso vamos a hablar del sistema cardiovascular, aunque ambos sistemas están relacionados. Así que veremos cómo las venas van a dirigir, y miren cómo lo hacen, dirigen la sangre, ¿sí?, con todos los componentes que hay dentro de la sangre, hacia el corazón. Acá tenemos unas venas, y si buscamos otras venas, acá hay otras que también. Entonces todo lo que llega al corazón va a ser a través de una vena. Es un error pensar que por las venas tenemos la sangre pobre en oxígeno y las arterias la rica en oxígeno, ya que un ejemplo de ellas son las venas pulmonares, que de los pulmones salen muy ricas en oxígeno y se dirigen al corazón para luego sí ser impulsadas y a partir del sistema arterial seguir el camino. Así que eso es principal entender inicialmente sobre las venas, es un sistema de retorno al corazón. Ese retorno lo podemos producir a partir del bombeo cardíaco y acciones extracardíacas, ¿sí? El bombeo cardíaco es el impulso que le va a dar a esa sangre a que pueda salir esa sangre y luego que siga este camino hacia
las venas y poder retornar. ¿Qué son acciones extracardíacas? Y hablamos, por ejemplo, de la contracción del músculo estriado esquelético. Veremos venas que están muy aplicadas a los músculos, por tanto, la contracción que estos hagan aportarán para que fluya esa sangre de manera correcta. Eso como uno de los primeros puntos a conocer de las venas. Otros puntos importantes serán el sistema valvular. ¿Sí? Nosotros podemos ver con esta flecha hacia dónde se dirige la sangre. ¿Sí? Nos va a interesar las venas, pero sabemos que hay venas que van a descender, ¿sí? Como las venas pulmonares, y otras que van a descender de cabeza y cuello. Ahora, otras van a ascender de los miembros inferiores, van a ir hacia arriba, hacia buscar este atrio derecho. ¿Qué genera eso? Que para que siga correctamente esta dirección la sangre, aparecen válvulas, ¿sí? Que se van a oponer al flujo retrógrado, a que la sangre vaya para atrás, porque eso sería un problema para nuestro sistema. Las inferiores van a tener válvulas más eficientes, porque la gravedad va a tender a llevar la sangre hacia abajo y esas válvulas se van a oponer. En cambio, las superiores, esas venas que vengan desde arriba, no van a tener válvulas, o las válvulas que tengan van a ser no tan eficientes. Por tanto, pueden haber problemas, ya que como esas válvulas no están entrenadas para que puedan correctamente detener el flujo retrógrado de la sangre, pueden ocasionar ciertos problemas. Así que un poco lo que decíamos, van a tener paredes más finas, ¿sí? Las venas las vamos a identificar con el color azul, ¿sí? Como las arterias va a ser el rojo, y en este caso el sistema linfático está en amarillo. Esas paredes finas se da ya que la conformación histológica de las venas difiere de las arterias. Por tanto, carecen de células musculares, por tanto, también veremos la diferencia en el grosor y en la posibilidad de generar ciertos estímulos al flujo de la sangre. Por tanto, ya hablamos de las válvulas infracardíacas, van a estar mejor preparadas, ¿sí? Que las supracardíacas, y no van a copiar el árbol arterial, ¿sí? Si bien al lado de cada arteria hay una vena, en general, pueden haber más de una vena satélite a una arteria. Las arterias son un poquito más fijas, ¿sí? O se corresponden mejor a los trayectos que nosotros podemos describir, pero las venas pueden tener variables, tanto como ustedes habrán leído en distintas personas como en una misma persona en su lado derecho o izquierdo. Por tanto, vamos a estudiar las venas que nosotros sabemos que están, que las vamos a conocer y describir, pero en el material cadavérico podremos encontrar ciertas diferencias. Entonces, principalmente tengo que saber dónde van a terminar. Yo sé que van a entrar al atrio derecho, ¿sí? Sabemos que ahí es donde empieza todo este ciclo que ustedes habrán estudiado cuando comenzaron arterias. Así que vamos a ver ese final. Vamos a empezar por el final, que en realidad sería dónde va a terminar, y sabemos que van a terminar. Entonces, aquí, en este aumento de esta zona del cuello, podremos encontrar que
la yugular interna, que es esta gran vena que ustedes ven acá, esta es la yugular interna, va a ser de las que va a mayormente drenar esa sangre de cabeza y cuello, en un gran porcentaje. Si bien se va a colaborar con las venas yugular externa y anterior y algunas otras venas más. ¿A dónde va a llegar esta yugular interna, que acá la vemos acá? Va a llegar a esta vena, que es la vena subclavia. ¿Sí? Que acá va a haber un confluente, ¿sí? Que es el confluente yugulo-subclavio, ¿sí? Es la subclavia, que es esta, con la yugular interna y las yugulares externa y anterior, que serían estos dos pedacitos, que van a llegar ahí. Así que vamos a ver que a partir de esta subclavia se va a continuar en la vena brachiocefálica, que en este caso sería la derecha, acá está la brachiocefálica izquierda, y ambas llegarán y formarán la cava superior para así finalmente llegar al atrio derecho, ¿sí? Así que acá vemos las yugulares, ¿sí? Yugular, subclavia, acá es el confluente yugulo-subclavio, brachiocefálica, este pedacito, acá es mucho más larga la brachiocefálica, la izquierda, y luego cava superior para llegar al atrio. Así que estas venas, para verlas un poquito más, vamos a tener una que es profunda, ¿sí? Que es la yugular interna, que es este gran vaso grueso, ¿sí? Inconfundible, ¿sí? Y las superficiales, ¿sí? Que van a estar más cerca de la piel. La profunda, que es la yugular interna, va a estar cubierta, por ejemplo, por un músculo que nosotros sabemos que está acá en el cuello, que se llama esternocleidomastoideo. Importante saber que, por ejemplo, este músculo, ¿sí? Que es muy fácil de identificar, va a estar cubriendo la yugular interna, pero la yugular externa le va a pasar por encima, ¿sí? Y se trasluce en algunas personas en la piel. La yugular anterior también va a estar cercana a la piel, pero en una zona mucho más frontal. Así que sabemos cómo llegan, ¿sí? Estas venas al confluente yugulo-subclavio, que vemos que la vena subclavia es la que tenemos aquí, brachiocefálica, cava superior. Y ahí sabemos que va a terminar. Lo que haremos ahora es empezar a describir esas venas que van a llegar a la yugular interna, porque va a tener muchísimas conexiones con lo que son venas del cráneo, venas de la cara. Así que la yugular interna ustedes ya la conocen. El agujero yugular va a ser donde se origina, ¿sí? Porque una vez dentro de la cavidad craneal ya no tenía la vena yugular, sino que aparecen estos nombres como los senos venosos. Así que la yugular interna comenzará en el agujero yugular y va a terminar en la dilatación inferior, ¿sí? En este bulbo inferior, que será en el confluente yugulo-subclavio cuando se une a la vena subclavia. Eso es importante, va a tener una dilatación, ¿sí? Superior que estará en relación a el seno que se continúa, ¿sí? Una vez que se introduce en la cavidad craneal, que es este seno con forma ondeada, que es el seno sigmoideo. ¿Qué es lo importante de saber que está en el cuello? ¿Sí? Acá vemos la yugular interna, la vemos claramente, vemos acá, miren, el esternocleidomastoideo, que está cortado, ¿sí? Por eso lo podemos ver, si no lo estuviera cubriendo
y vamos a ver que va a estar en relación a esta arteria, ¿sí? Que las contrapartes arteriales de las yugulares podrían ser en algunos puntos las carótidas. Por ejemplo, la yugular interna se va a relacionar con la carótida común e interna, ¿sí? La carótida común estaría más debajo y la carótida interna ya luego de su división, ¿sí? Por ejemplo, a este nivel del cartílago tiroides. Así que, como ustedes pueden leer ahí, inicialmente en el sector de abajo está lateral, pero luego se profundiza, ¿sí? En el extremo superior y se encuentra medial de las carótidas. Ahí se ve un poquito más rojo y esta se va a ocultar, ¿sí? Porque este va a buscar ese agujero yugular. Así que conocer este trayecto y conocer que hay un nervio, que es el nervio vago, ¿sí? Este nervio tan importante, van a formar estos componentes el paquete neurovascular del cuello. ¿Sí? Así que otro dato importante a recordar. Para verlo un poquito en el cadáver, bueno, se giró este dibujo para ver un poquito, acá estaría la vena yugular interna y acá en el cadáver, acá vamos a localizar primero que nada, este es el cuerpo de la mandíbula, este es el macetero, ¿sí? Por acá vendría el mentón, que está cortado. Voy para atrás, acá tengo la parótida detrás del macetero. Por debajo del cuerpo de la mandíbula aparece la glándula submandibular y acá aparecen elementos que descienden y cruzan este lugar. Aquí ya se quitó el ECOM, el esternocleidomastoideo ya lo retiramos, por tanto puedo ver la profundidad de este lugar, que vamos a encontrar este elemento muy ancho, pero como fácil de pinzar, este elemento grande, no tan ancho, pero sí parece como que tiene cierta fortaleza en sus paredes, y este elemento descendente blanco. Estamos viendo este elemento, la yugular interna, este elemento, la carótida común, que acá ya se empieza a dividir en interna y externa, y el nervio vago. Estamos viendo a el paquete neurovascular del cuello en plena región yugulo-carotidia, ¿sí? Son elementos que están en esta región del cuello, que en el fondo, por ejemplo, voy a tener músculos prevertebrales y escalenos en el sector posterior y músculos faringios en el sector anterior. Eso en el fondo que solo puedo ver alguno de estos posturales del cuello. Así que empecemos a describir eso que va a estar dentro del cráneo y va a llegar a esta yugular interna, que son los senos. ¿Sí? Los senos van a ser venas especializadas, las cuales tienen la diferencia con respecto a las otras venas, que en su pared, ¿sí? Va a estar rodeada por dura madre, ¿sí? Entonces eso va a generar que no va a tener extensibilidad, ¿sí? Es un tejido que no se estira fácilmente. Si recordamos lo que era la dura madre, era de esas capas que protegen al encéfalo, ¿sí? Que de memoria uno podía decir que estaba la dura madre, que es esta que ven un poquito en azul claro. Luego venía una en forma de red, la aracnoides, ¿sí? Que la vemos acá. Y luego una en contacto con este sistema nervioso que es la pía madre. Así que la dura madre será la que va a envolver estos elementos que son venas muy grandes y gruesas y que están particularmente rodeadas por dura madre. Así que si seguimos el trayecto, la vena yugular interna, venía el seno sigmoideo, y ahí viene el accidente que estaba en la cara medial de la apófisis mastoides, del temporal, y luego el seno
transverso que se hacía horizontal para llegar a un accidente del occipital, ¿sí? Que se apoyaba este confluente sinusal. Esto es, ahora sí, ver lo que estudiábamos de memoria. De allí partía un seno bien vertical, que era el seno sagital superior, que generaba su canal tanto en el occipital como en el parietal y en el frontal. De este confluente sinusal van a partir otros senos, o van a llegar otros senos, ¿sí? Porque tendríamos que hacer este trayecto, que será el seno recto, y conectando a este gran seno, que es el seno cavernoso, los senos petrosos superior e inferior. Los senos cavernosos nosotros los vamos a ubicar en las caras laterales del cuerpo del efenoide. Así que otra de las cosas que nosotros ubicábamos y otro agujero que estaba allí, que era el agujero rasgado, que vamos a relacionar este gran seno. Pero ahora después los vamos a describir uno a uno. Importante conocer y empezar a relacionar los accidentes óseos con estos elementos venosos que ya los conocemos. Un poquito para ver, acá estaría el agujero yugular, la entrada con el seno sigmoideo, seno transverso, ¿se acuerdan que era bien horizontal? Y en este accidente, que no se los voy a decir, de el occipital apoyado de confluente sinusal. ¿Sí? El seno recto que se dirige hacia adelante y el seno sagital superior, que en este caso está cortado. Pero para ver un poco todo esto que nosotros ya lo vimos. Aquí estaría el cuerpo del efenoide y a los lados acá los senos cavernosos. Así que los senos que nosotros ya hemos hablado, ya los hemos ubicado, pero el seno cavernoso es aquel que nosotros vamos a describir un poquito más. Es un seno muy importante que se va a conectar directamente con venas del territorio de la cara y también con el territorio de los dientes, directa o indirectamente a través de otras venas. Así que será importante conocer dónde está el seno sagital superior, cómo se forman, cómo se conectan, ¿sí? Entender cómo el confluente sinusal será esa confluente de seno, del seno transverso con el seno sagital superior y el seno recto que va hacia adelante. Y vamos a describir entonces este seno cavernoso. El seno cavernoso, ¿sí? Se llama así, acá vemos un corte frontal a nivel, sería un corte a este nivel de el cuerpo del efenoides, aquí estaría el cuerpo del efenoides, con los senos efenoidales a los lados, ¿sí? Acá tengo la hipófisis sobre la silla turca, ¿sí? O la fosa hipofisaria, y a los lados los senos cavernosos, que son como cavernas, ¿sí? Que van a interconectarse y van a ser atravesadas por diferentes elementos arteriales y algunos nerviosos. ¿Sí? Los senos cavernosos van a ser atravesados por la carótida interna. Acuérdense que a los lados del cuerpo del efenoides estaban, ¿sí?, los agujeros rasgados donde la carótida interna pasaba por allí. Así que la carótida interna, cuando sigue su camino endocranial, atraviesa el seno cavernoso y algunos nervios van a atravesarlos, algunos que van hacia la órbita, como nosotros ya los conocemos, como el oculomotor, ¿sí?, el abducens o el troclear, o otros que ya los conocemos aquí, que también van a ir a la órbita, pero se van a aplicar a estos sectores laterales, ¿sí?, como son el nervio oftálmico y el nervio maxilar, que acá los vemos todos. En esta imagen se puede ver aquellos que van directo, ¿sí?, a la órbita, estos tres primeros que nombré, y luego veremos
el oftálmico y el maxilar, que también estarán muy cerca de este seno cavernoso. El seno cavernoso va a recibir del sector anterior, acá estaría el seno cavernoso en esta imagen, acá hay un plexo, acá por debajo, acá estaría la órbita. Por tanto, va a recibir las venas oftálmicas superior, ¿sí?, e inferior, que las veo acá, que van a atravesar la fisura orbitaria inferior. Perdón, la fisura orbitaria superior. Ahora, esas venas oftálmicas van a comunicar con esta vena, que es la vena facial. Así que va a ser una conexión entre esta vena que es superficial, está cerca de la piel, con este elemento que es profundo y está dentro de cavidad craneal. Los senos cavernosos se van a conectar, ¿sí?, con otros senos en el sector posterior, que serán los senos petrosos superior e inferior, donde terminarán en el seno transverso y en el sector superior de la yugular interna, cuando comienza el seno sigmoideo, ¿sí?, que podemos ver entonces alguna conexión, sí, que acá estaría un poquito cortada, ¿sí?, pero acá vemos el seno cavernoso, cómo se une al seno transverso. Entonces acá ya estamos viendo el seno petroso superior y el petroso inferior, que estaría oculto y un poquito más por debajo, que sería este de acá. Ahora, este seno cavernoso, como ustedes pueden ver, se va a conectar a plexo, ¿sí? Plexo faríngeo, ¿sí?, que acá no lo estamos viendo, pero este plexo sí me interesa mucho, que está por detrás de esto, que esto es la cresta cigomático-alveolar, que está cortada, ¿sí? Acá estaría la inserción del cigomático en la articulación. Aquí estoy detrás del cigomático, acá estoy en el plexo pterigoideo y ya les pregunto en qué fosa estoy acá, en qué cavidad común al cráneo y la cara estoy acá detrás de la tuberosidad, que estaría por acá, ¿sí?, y en comunicación con esto, que es la fisura orbitaria inferior. Y ya que hablamos de esa conexión, vamos a ver cómo el seno cavernoso se va a conectar, ¿sí?, mediante este plexo, por ejemplo, mediante venas emisarias. Si ustedes recuerdan, las venas emisarias eran aquellas que pasaban, y uno lo decía de memoria, por los agujeros oval y redondo, por ejemplo, mismo en el agujero rasgado también. Así que esas van a ser venas emisarias diferentes a las diploicas, ¿sí?, que es una conexión indirecta, que son las que van a estar en estos espesores del hueso, ¿sí?, en el esponjoso de las paredes del cráneo, ¿sí?, que es también una conexión con el exterior, pero de una forma un poco más indirecta, ¿sí? Sabemos que del lado de afuera están los tejidos superficiales y del lado de adentro la cavidad craneal. Así que un poquito para ver lo que dijimos, ¿sí?, los senos cavernosos, las venas oftálmicas, ¿sí?, los senos petrosos en el sector posterior, que ya los describimos, y plexo pterigoideo, muy importante, que luego lo vamos a ver mejor, y saber que se va a conectar con este plexo mediante venas emisarias, ¿sí?, de los agujeros que mencionamos en la diapositiva anterior, y se va a conectar con las venas que van a estar en el espesor de las paredes del cráneo, que son las venas diploicas. Así que como colaterales de esta yugular interna, acuérdense que son venas que van a llegar acá, ya vimos los senos, ¿sí?, que estaban dentro de la cavidad craneal, y vamos a hablar un poquito de las venas. Vena facial muy importante, que tiene muchas ramas que le van a llegar para luego terminar en la yugular interna. Así que acá vemos la vena facial, ¿sí?, que es esta, que va a llegar, va a venir para acá y va a llegar a la yugular interna. Así que le llega muchas cosas de estas que vemos acá. Así que vamos a tener que estudiarla ordenadamente.
¿Qué es importante? Importante de esta vena, que va a terminar en general en un tronco, ¿sí? Con otras venas próximas. Si ustedes agudizan la visión, verán acá cómo la vena facial termina también confluyendo en un tronco, de la cual llega esta vena, que es la vena lingual, muy fácil de visualizar acá, la vena lingual, que ahora les hablo de ella, y la tiroidea superior. Este tronco es el tronco tirolinguo facial. Así que importante conocer que puede venir como un tronco común o directamente a la yugular interna. Estas van a ser las colaterales, que después las vamos a ver, pero hoy y en este momento, ahora, quiero que vean la vena lingual. Vena lingual que ya la conocemos, vena lingual que la vemos acá en este corte frontal a nivel de los molares. Acá estoy viendo del ilioides a la lengua, el iliogloso, del ilioides al cuerpo de la mandíbula, en este caso, en este sentido lateral, es el miloioideo, y miloioideo y ogloso, vena lingual. Va ahora para ver de dónde venía, yugular interna, en realidad llega a este lugar, pero vamos a hacer el camino al revés, sale tronco tirolinguofacial, vena lingual, y aquí ya empieza a dar esas ramas muy parecidas como las dorsales de la lengua, y luego la lingual profunda, ¿sí? Esta vena lingual, miren, está acompañada de un nervio que si yo lo miro viene desde acá atrás. Este es el nervio hipogloso, que juntos se van a meter hacia la región sublingual, hacia el piso de la boca, a partir de este hiato que acá los vemos, el hiogloso y la vena lingual, los sectores más inferiores de este hiato, ¿sí? A recordar eso, pero ya estamos conociendo este trayecto, que dentro de la región sublingual ya lo conocíamos, ¿sí? Que luego cuando va a ascender se va a aplicar a la cara ventral de la lengua. Así que importante saber que esta vena lingual está en la zona inferior del hiato. Vamos entonces a ver las otras venas. Venas labiales, ¿sí? Que se corresponden a las venas labiales que luego van a aprender ustedes. ¿Sí? Vienen las venas labiales superior e inferior y luego ya agarran la facial. ¿Sí? Que este sería el trayecto de la facial. Desde el ángulo, ¿sí? A medial del ángulo de la mandíbula, sí, perdón, hacia adelante del ángulo. Y ahora vamos a hablar un poquito de ese lugar, ¿sí? Hasta medial de la órbita, ahí sí. Este sector de aquí adelante de la vena facial está delante del macetero y está por detrás de músculos cutáneos que tenemos acá. Esta zona es una zona amuscular, ¿sí? Que se llama cuadrilátero de Chompret, ¿sí? El buccinador está por arriba, el depresor del ángulo de la boca está por delante y por atrás el macetero. Ellos van a estar enmarcando un cuadrado, los cuales pasarán la arteria y la vena facial, y es fácil de palpar en uno mismo. Así que pueden ir probando en este lugar, ¿sí? Apretar bien fuerte esos maceteros, apretar bien fuerte los dientes para que esos maceteros ubicarlos bien y en el ángulo anterior e inferior del mismo localizar estos elementos, donde la vena es la que se va a sentir, la arteria, por la conformación de sus paredes, la veremos de mejor manera, la sentiremos así. Así que las venas labiales están acá, ¿sí? Que es superior e inferior, y luego otra que es esta muy importante, ¿sí? Que es la vena facial profunda, que va a atravesar el espacio entre el buccinador y acá estaría el macetero, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que teníamos otro hiato ahí, el hiato buccinato macetérico? Vena facial profunda, importante recordar que conecta la vena facial con este plexo, que es el plexo pterigoideo, que algo hablamos de él, pero vamos a hablar un poquito más después. Otra vena que le llega a la facial es esta, que estaría detrás, ¿sí? Que la vemos acá, detrás del borde posterior de la mandíbula, que es la retromandibular, ¿sí? Que estaría en el espesor de la glándula parótida, que acá no la vemos, ¿sí? La vena retromandibular,
¿sí? Es muy importante ya que va a volcar a esta vena facial gran parte, ¿sí? de la sangre desoxigenada de las regiones profundas, ¿sí? Porque se acuerdan que se aplica, ¿sí? a la profundidad, ¿sí? Está por detrás, pero es profunda, está profunda al espesor de esa glándula parótida, ¿sí? Así de las regiones profundas de cara, ¿sí? Y el sector lateral del cráneo, ya que va a confluir en ella, ¿sí? En este sector, más o menos el sector cerca al ATM, al cóndilo de la mandíbula, esta vena, que es la vena temporal superficial, ¿sí? Así que vamos a ver esta vena temporal superficial, vena retromandibular y luego sí termina la vena facial. Vamos a hablar entonces de las otras venas, sin olvidar que de la vena, ¿sí? retromandibular suele partir esta vena, que es la vena yugular externa, ¿sí? Y se acuerdan como dijimos, va a ser superficial, miren acá, al músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Así que se hacía superficial y es una de las yugulares superficiales con la anterior, ¿sí? Que aquí la vemos, porque la facial, que no está anotado ahí, pero lo pueden incorporar, va a dar hacia adelante, cercano al borde inferior de la mandíbula, la vena submentoniana, que va a andar al lado de la arteria submentoniana, y cercano al nervio miloioideo, que estaría por acá, y de esa submentoniana en general se anastomosa con esta vena yugular anterior, que acá vemos la anastomosis, y otra conexión con otra yugular. Así que vaya si esta arteria sería importante para conectar con las otras yugulares más allá que con la yugular interna, donde converge. La vena maxilar, ¿sí? que va a confluir en la retromandibular, sería este pedacito, es un pedacito la vena maxilar porque luego se disocia en el plexo pterigoideo. ¿Sí? El plexo pterigoideo entonces va a ser muy importante ya que va a estar en una superficie muy amplia de este sector. La vena maxilar, que acá la vemos en este dibujo, va a dar ramas similares a la arteria maxilar, ¿sí? Como la alveolar inferior, como la bucal, ¿sí? Y alveolar posterior, que serían muy implicadas en el territorio odontológico, y otras como ustedes pueden leer allí. Importante recordar la facial profunda, acuérdense que conecta la vena maxilar o el plexo pterigoideo, ¿sí? con la vena facial, acuérdense, ¿sí? que estaría acá. Y un poquito de cadáver de una disección que hice, ¿sí? de las primeras si tuve suerte, ya que acá estamos viendo, miren acá el ángulo de la mandíbula, maravilloso, acá estaría el cóndilo oculto en la ATM, y corté la rama de la mandíbula que me faltaría, la escotadura mandibular y la apófisis coronoide, como para completar esta mandíbula que la saqué, y justo el sector inferior de este corte es a nivel del agujero mandibular. Acá veo el nervio alveolar inferior, la arteria y miren acá la vena alveolar inferior. La vena que si yo conecto y voy hacia arriba, acá veo la vena alveolar inferior, que es rama de quién? De esta vena. Esta es la vena maxilar. ¿Sí? Esta es la arteria maxilar, miren el grosor y cómo genera eso típico de las arterias, esa sinuosidad, ya que las venas tienen un recorrido mucho más liso y mucho más finito. Acá ya se está rompiendo y creo que ya se deshizo esta vena, pero en ese momento la logré capturar, ¿sí? Y acá podemos verla. Luego acá estaría el plexo pterigoideo que ya que es tan finito, directamente se deshizo. Pero para que ustedes vean cómo es real que hay una vena alveolar inferior, ¿sí? que se encuentra por detrás, y una vena maxilar que acá la vemos. Aquí en el fondo tengo a los pterigoideos, ¿sí? como los puedo ver en este sector de acá, y acá veo el pterigoideo lateral. ¿sí? Que acá estoy viendo la porción inferior del pterigoideo lateral. Importante para localizar y ubicarme en este lugar, que si ustedes cuando van a dar esta anestesia, la alveolar inferior, se acuerdan que se daba en un sector muy cercano, ¿sí? por acá se dejaba el líquido anestésico,
se hace un test de aspiración, ya que si uno un poquito más atrás, estamos hablando de pocos milímetros, uno eh, deja el punto de punción, perdón, el punto de inyección en este sector, podría dejar el líquido anestésico dentro de la vena alveolar inferior. Esa vena va a conducir luego a la vena maxilar, luego puede ir a la retromandibular y luego seguir el camino por la yugular interna. No queremos que esa anestesia vaya hasta ahí, por tanto, es de rutina hacer en esta anestesia un test de aspiración, que es llevar una parte de la aguja hacia atrás, donde tendría que aparecer una burbuja de aire en ese tubo, y si no fuera de esa forma, aparece un chorrito de sangre, localizando la punta de la aguja, que no la estamos viendo, dentro de esta vena. ¿Sí? Así que es importante hacer eso y saber que y me da el test de aspiración positivo, que es algo que pasa relativamente frecuente y no es un accidente ni mucho menos, me voy a dirigir un poquito más hacia adelante para dejarlo, el líquido, cercano al nervio. Acuérdense, el orden en este caso es nervio, arteria, vena. Y si seguimos hablando de anestesia, tenemos que hablar de el plexo pterigoideo, ¿sí? Que es una red de venas, como ustedes la pueden ver acá, que va a envolver al músculo pterigoideo lateral sobre todo, ¿sí? Por arriba y por abajo del pterigoideo lateral y en el medio de las dos porciones, ¿sí? Desde la tuberosidad, que estaría acá, hasta la ATM. Todo este sector es el plexo pterigoideo, que se va a dividir, ¿sí? Si está lateral del pterigoideo lateral en una parte lateral o superficial, y si está medial, ¿sí? Esa red que la vamos a encontrar a medial del pterigoideo lateral también va a ser la parte medial o profunda. Van a estar esas redes conectadas, ¿sí? Como vemos todas las conexiones acá, por los hiatos que había entre los pterigoideos, así que el hiato superior, el pterigocranial, el hiato que seguía por debajo, el intrapterigoideo, entre las dos porciones del pterigoideo lateral, y a nivel inferior, el interpterigoideo, entre el pterigoideo medial y lateral. Así que como al plexo pterigoideo le van a llegar venas como la facial profunda, ¿sí? O las otras venas que vimos recién de la vena maxilar, ¿sí? Que tenían los mismos nombres, van a llegarle entonces la sangre pobre en oxígeno de los complejos intraalveolares y de las paredes de cavidad bucal. También va a recibir, ¿sí? A la meningia media, ¿sí? Que se acuerdan que la meningia media iba a estar relacionada con los agujeros de base de cráneo, como las emisarias, ¿sí? Que van a conectarse con el seno cavernoso, emisarias que pasan por el agujero oval y redondo. También va a llegar la vena oftálmica inferior, ¿sí? Va a llegar a este plexo a través de la fisura orbitaria inferior. Así que es importante saber que este plexo se sitúa ahí, está en el sector muy relacionado a la tuberosidad del maxilar. Estoy acá en el sector de los pterigoideos, estoy en una fosa de cavidad común de cráneo y la cara que ya la tendría que saber. Este lugar es un lugar de anestesia. Acuérdense que en la tuberosidad tengo los agujeros alveolares de los nervios alveolares superiores posteriores. ¿Se acuerdan que esta imagen ya la conocemos? Acá tenemos cómo se hace la anestesia y dónde termina la aguja, el punto de inyección. El punto de punción en la mucosa, el punto de inyección donde se inyecta el líquido anestésico. Así que acá sabemos que está llenito de venas de esta red del plexo. Por tanto, un accidente de la anestesia será cuando movemos bruscamente la aguja y, como dijimos, las venas tienen paredes muy finas, así que pueden generar que se rompan esas paredes y causar hematomas en este sector de la cara del paciente. No son problemas
muy terribles, ya que pueden, por ejemplo, a través de algunas maniobras de extracción de terceros molares, fracturar esta tuberosidad, que ahí sí tenemos algún otro problema, ya que se puede dañar estas venas que están aquí y el sector arterial que va a estar también involucrado. Así que importante conocer que acá hay un plexo y si voy a colocar la aguja acá al dar esta anestesia, no la voy a mover mucho y voy directamente con la angulación determinada, la profundidad y saber dónde voy a dejar el líquido anestésico. Aquí tiene entonces cómo haría la aguja y dónde vamos a dejarla, en pleno plexo. Aquí estaría, artesanal. Para ir terminando, las otras venas, tiroidea superior, faringia, tiroidea media, no son tan importantes como para describir. Pero terminaremos hablando un poquito, ¿sí? Acá las vemos, ¿sí? La vena lingual, que ya la describimos, la tiroidea superior, que va a estar también en el sector de cuello, el sector infrayoideo, pero las venas yugulares externa y anterior sí las describimos un poquito, ¿sí? Entonces la yugular externa, ¿sí? Que la vemos acá, que se va a separar de la vena retromandibular, acuérdense que acá estoy en el espesor de la parótida, y luego va a descender hacia la vena subclavia, así que acá la veo la externa y desciende a la vena subclavia. Acuérdense que está aplicada, ¿sí? Al sector lateral del esternocleidomastoideo y en algunos esfuerzos que uno realiza, gran contracción de músculo, esta vena se hace muy visible en algunas personas, así que pueden eso verlo ustedes o buscar cómo en determinados eh, futbolistas cuando gritan gol se ve esta vena muy marcada. Así que va a cruzar al ECOM, miren, el esternocleidomastoideo tiene esa dirección y lo cruza en esta dirección hacia la vena subclavia. Va a atravesar, ¿sí? Ciertos sectores, ¿sí? Acuérdense, por ejemplo, la fascia de revestimiento es la fascia que envuelve al ECOM, que envuelve a la glándula submandibular. Bueno, la va a atravesar esta vena y va a recibir a la vena auricular posterior, ¿sí? Que la veo acá, ¿sí? También la vena occipital, que sería otra vena, la va a recibir, ¿sí? No decimos que es rama D porque es al revés, siempre volviendo y yendo a la vena subclavia. Ahora la vena yugular anterior, que la vemos acá, que se origina acá en este sector debajo del mentón, por eso su nombre es submentoniana, desciende, ¿sí? Suele anastomosarse con la submentoniana, como dijimos, y luego se va hacia abajo para terminar también en el confluente yugulo-subclavio en la vena subclavia, ¿sí? Relacionada también entonces con el sector suprainfraoideo, ¿sí? Y el sector, en este sector de aquí, supraesternal. Así que conocerlas, estas dos últimas, saber que las anastomosis que tienen, de dónde parten, sobre todo la externa, que es mucho más importante, ¿sí? Que cruza el ECOM, que viene la retromandibular, que la auricular posterior llega a ella, la occipital también, y terminan en el confluente yugulo-subclavio. Y hemos visto todas las venas, las hemos descrito bien, así que tenemos que una nueva misión para la próxima clase. ¿Qué tendremos que hacer? Cuadernola vertical y juntos, luego de este teórico y de el extenso estudio que ustedes van a hacer, medirán cada una de las venas que nosotros vimos para tener en nuestra hoja de cuadernola vertical un dibujo de todas las venas simple y claro. Así que nos vemos en la clase.